Bienvenidos al vídeo de cierre de la sesión de hoy, donde volvemos a tener fuertes subidas tanto en las bolsas como en los bonos. Ahora veremos los motivos, pero antes recordarte como siempre que le des un like al vídeo y que te suscribas al canal si te gusta el contenido. Bueno, vamos ya al tablero y vemos que el índice de miedo y codicia sube hasta la zona de 40, sale justo de la zona de miedo, y en la encuesta americana de inversores individuales vemos que ha caído muchísimo el número de inversores alcistas hasta 24% y sube muchísimo el número de bajistas hasta el 50%. Eso nos da una señal de compra, nos indica que ya hay muy poca gente alcista, muy pocos minoristas alcistas en el mercado, y por ley de sentimiento contrario, pues eso es alcista para las bolsas. Si nos vamos a los sectores, vemos que sube casi todo en Estados Unidos. Lo que más sube, telecomunicaciones y real estate con un 3,10, lógico porque les viene muy bien la posible bajada de tipos, y lo único que cae, energía con menos 0,65. En Europa lo que más sube, automoción con 1,67, y lo que cae, cuidados de la salud con 0,88 y seguros con 0,97 abajo. ¿Qué ha pasado en el mercado? Bueno, pues ha pasado que han dado unos datos macro en Estados Unidos muy malos. Vamos a repasar primero los que hemos tenido por la mañana en Europa, que han sido pocos. Teníamos el dato de variación de desempleo en España un poco por encima de lo esperado, hay más desempleo del esperado, pero no es gran cosa. También de PMI de Reino Unido, que ha quedado un poco mejor de lo esperado, y la tasa de desempleo de Europa, que ha quedado una décima por encima de lo esperado. Después, a la 1:30, hemos tenido un montón de datos macro de Estados Unidos que han sido los que han conseguido esta explosión de volatilidad. Teníamos datos de ingresos medios por hora que han quedado un poco por debajo de lo esperado, el interanual una décima por encima, pero luego los datos de nóminas han quedado muy mal. Nóminas no agrícolas ha quedado en 150.000 cuando se esperaban 180.000. Participación laboral, bueno, no, eso es un dato un poco más, un poco menor, una décima por debajo de lo esperado, pero nóminas privadas no agrícolas queda en 99.000 cuando se esperaba 158.000. Un desastre ese dato. Y con todo esto pues tenemos la subida del desempleo del 3,8 al 3,9%, que sigue considerándose pleno empleo, pero ya ha subido desde ese 3,7 al que llegamos hace unos meses. Luego también, bueno, malos datos en Canadá, y datos de PMI en Estados Unidos también malos, por debajo de lo esperado ambos, aunque por encima de la zona de contracción, de zona de 50, y el índice ISM de empleo pues también bastante por debajo de lo esperado. Con todo esto, lógicamente, si nos vamos al barómetro de tipos de la Fed, pues vemos que ya no se esperan tantas bajadas de tipos a finales de año, sino que se esperan más bien a principios de año. Por ejemplo, aquí a mediados, en junio, vemos que la posibilidad de que estén los tipos al 5,25, 5,50 es ya de solo un 14% respecto al 29% que teníamos la semana anterior. Lo que se descuenta ahora pues es que van a estar en el 5,25 o en el 4,75, 5. Y si nos vamos, pues por ejemplo, a marzo, vemos que también suben las posibilidades de que estén los tipos más abajo de lo que se esperaba, ¿no? Antes se esperaba pues que estuviesen en el 5,50, 5,75 un 22% de la gente, y esta semana ya solo un 9%, y ahora se esperan ya en el 5,25 por un 22% de la gente frente al 13% de la semana anterior. Ha bajado mucho esa previsión, y ya se espera que los tipos empiecen a bajar bastante antes de lo esperado. Con todo esto, pues tenemos al S&P 500 subiendo 0,90%, el Nasdaq también 0,90%, supera los 15.000 puntos. Y en el caso del S&P, pues tenemos ya cerquita esos 4.400, 4.410, que puede ser una primera zona de resistencias. Y en el caso del Nasdaq hemos tocado ya la media de 100 en los 15.100 puntos, que es la primera resistencia. Luego tendremos ya en 15.300, y a partir de ahí pues hasta 15.500, 15.600 no tenemos resistencias. En Europa las subidas son un poco más leves, pero también importantes. El FTSE sí que está un poco más rezagado después de acercarse a la media de 100. El DAX sube 0,70, todavía tiene bastante camino hasta los 15.700 puntos, donde tiene la media de 100 y la media de 200.
Y el IBEX, por último, en Europa, también sube 0,60 y se acerca también muchísimo a la zona de la media de 100 en los 9.360 puntos. Ha roto la media de 200, tiene que confirmar, cerrar por encima de esos 9.300 puntos, pero parece que la va a romper y se encamina a la media de 100. Y por último, el índice de Hong Kong, que hoy ha subido con bastante fuerza, un 2,13%, porque, bueno, los datos de China, aunque no han sido muy buenos, pues tampoco han sido demasiado malos. Y este índice, pues, le tocaba también una subida, además de que se contagia de los índices europeos y estadounidenses. Los bonos, como decía al principio del vídeo, también están subiendo con fuerza, sobre todo en Estados Unidos. Si nos vamos a la rentabilidad, vemos que cae desde el 4,65 al 4,54%. Ha llegado a caer desde casi un 5% a este 4,5 en solo 3 sesiones. La verdad que esa zona de la media, esa zona de resistencia del 5%, pues ha funcionado muy bien. Y en Europa, pues un poco parecido. Ha caído desde el 2,72 al 2,65%. Llevamos una caída bastante importante en ambos bonos. En divisas, lógicamente, pues tenemos lo que se esperaba, ¿no? Con esa posible bajada de tipos antes de lo esperado. El dólar cae con mucha fuerza, 0,79% abajo, y el euro y la libra por fin respiran ya con fuerza. El euro sube 0,80 y sube por encima del 1,07. Zona importante, ahora ya tiene la próxima resistencia en los 1,08, que tiene la media de 100 y 200 juntas. Y la libra sube también un 1% frente al dólar, tiene una pequeña resistencia ahora en los 1,2333, pero luego ya tendría también pues camino libre hasta el 1,2433. El dólar contra el yen cae por debajo de los 150, después de 3-4 días por encima, cae por debajo. Veremos si se mantiene esta tendencia o no, pero sí que es verdad que si siguen saliendo estos datos malos en Estados Unidos, unido a que el Banco de Japón pues puede subir un poco los tipos, podemos ver caídas bastante más importantes en este par que lleva una subida tremenda. El oro hoy vuelve a subir 0,37 arriba, algo también bastante lógico. Lo hemos dicho que cuando comenzasen las bajadas de tipos o se esperasen bajadas de tipos, el oro lo podría hacer bastante bien, y las criptos son las únicas que no están remando en la misma dirección. Bitcoin cae 0,90% y Ethereum sube un 0,40%. Algo curioso porque lo lógico sería, con la caída del dólar y con esa posibilidad de que las bajadas de tipos ocurran antes, que estuviesen subiendo con bastante más fuerza. Pero bueno, también es verdad que han subido mucho estos días, tienen que corregir un poco o al menos consolidar esa subida, y es lo que parece que están haciendo. Por último, el petróleo cae un 0,60% porque esos malos datos macro pues nos acercan un poco más a una posible recesión, ¿no? A un ralentizamiento de la economía, y por eso vemos al petróleo cayendo. Y esto en principio ha sido todo. Teníamos ayer los datos de resultados de Apple que han quedado pues más o menos en lo esperado. A ver, han quedado por encima de la previsión, de lo esperado, pero sí que es cierto que, claro, aquí también jugamos un poco con las previsiones, ¿no? Si damos previsiones malas y luego los resultados pues son mejores, el mercado se lo va a tomar bien, ¿no? Y es un poco con lo que está jugando Apple. Han dado previsiones pues un poco más bajas de lo que cabría esperar, y entonces luego los resultados parecen mejores, pero si los vemos un poco más en detalle, no sé si puedo acceder desde aquí directamente a los gráficos, pues vemos que los ingresos de Apple siguen estando a niveles de hace un año o un poco más, cuando el resto de compañías sí que están obteniendo mayores ingresos. Y eso es lo que ha valorado mal el mercado, por eso hoy está cayendo un 1,5%, un 2%, porque aunque ha superado las expectativas, pues esas expectativas eran bastante bajas, por eso ha sido más fácil superarlas y por eso están castigándolo. Y nada más, ya más o menos se ha terminado la temporada de resultados, ha quedado un poco mejor de lo esperado, en general las compañías han batido las previsiones, y ahora tenemos una etapa bastante importante porque se cierra ese periodo en el que las empresas no pueden recomprar sus acciones, va a empezar a entrar dinero de esas recompras de acciones,
Y también estamos viendo malos datos macro que veremos si ayudan a que las bolsas suban porque se esperan bajadas de tipos, o si, por el contrario, lo que se espera es una reducción de los beneficios de las empresas y, por tanto, que también caiga su cotización. Eso lo veremos durante lo que resta de año. Y nada más, nos vemos ya en el vídeo de cierre del lunes. Un saludo.